Yo soy Miguel Ángel Vázquez, vengo de ECOO, no de ECUO, de ECOO, que es una organización de no lucro del mercado social y solidario y que trabajamos en la transición hacia un modelo energético en manos de las personas. La persona que iba a estar aquí es Cote Romero, que probablemente os suene, activista por el modelo energético durante muchísimos años, de las personas más comprometidas, y en vez de ella estoy yo. Entonces, partiendo de la base de la frustración, a partir de aquí solo puedo subir en expectativa de lo que pueda contaros. Quiero agradecer en mi nombre y en el nombre de ECOO que se haya contado con nosotras para participar aquí y, sobre todo, para dejar un espacio dentro de todo un fin de semana de reflexión en torno a la desobediencia y en torno a la no violencia para hablar un poco de la energía y de por qué es importante implicar a la energía en todo esto. Perdonad que me voy a poner el reloj para que no se me vaya. Vale, gracias. Quiero empezar hoy, que seguro que ya ha sucedido esta mañana, pero no quiero dejar de empezar hoy, precisamente 24 de marzo, empezando con una frase de Óscar Romero. Hoy, que hace 38 años que le asesinaron, creo que un buen marco para empezar es esa frase que le dijo una vez un empobrecido, una persona empobrecida, cuando le dijo que la ley es como la serpiente, que solo pica a los que van descalzos. Bueno, pues ahí este reconocimiento a la figura de Romero como uno de los también de los referentes importantes en cuestiones de desobediencia. De Romero voy a pasar a Vandana Shiva y voy a empezar con una reflexión que hace Vandana Shiva. Vandana Shiva, uno de los referentes del ecofeminismo, y que ella habla, cuando marca su modelo de reflexión, su marco teórico, habla de leyes superiores. Que se refieren al cuidado de la vida, del planeta y de todos los seres sintientes. Y de que todas las realidades que vayan en contra de esas leyes superiores, todas las leyes que vayan en contra de esas leyes superiores, son leyes que estamos legitimadas para desobedecer. Bueno, la realidad de las leyes energéticas en nuestro país es que absolutamente todas las que hay y las que han habido desobedecen estas leyes superiores. Tenemos unas leyes energéticas en nuestro país que sirven para generar un oligopolio energético absolutamente suicida que fomenta tanto la destrucción del planeta, y ahora vamos a avanzar en eso, como la falta de cuidado por la propia vida y todos los seres sintientes. Desde ahí es más que legítimo desobedecer las leyes energéticas de nuestro país. Pero yo quiero traer una reflexión de las experiencias que se han hecho, pues, tanto desde ECOO como desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, de los intentos que ha habido en nuestro país de desobedecer a esas leyes y qué aprendizajes sacamos, que creo que es lo interesante. Decía que todas nuestras leyes van en defensa de un modelo energético ya caduco que se basa en la quema de combustibles fósiles, lo cual es muy contaminante, que además está en manos de muy poquitas personas y muy centralizado. Nuestro modelo energético actual, no solo el español, sino el mundial, es de lo menos democrático que hay y ya está más que demostrado que va en contra de la propia vida. Va en contra del nuevo modelo energético por el que muchas personas estamos apostando. Y este modelo energético, que es un modelo energético basado en renovables, energías renovables, descentralizado y en manos de las personas, un modelo energético democrático, uno de los puntos más interesantes es que es una alternativa real. No estamos hablando de un marco teórico, no estamos hablando de una teoría que vamos a ver si funciona, sino que realmente este nuevo modelo energético en el que trabajan muchas personas es una alternativa real y actual al modelo que tenemos. Y es una alternativa que podría evitar todos los desastres a los que nos está llevando nuestro modelo energético actual. Por eso vemos que es muy relevante el reivindicarlo, por un lado, y el actuar en consecuencia frente a todas las leyes que intentan frenarlo. Cuando digo que es real y que es una alternativa real, estamos hablando de datos, ¿no?
Está medido que si realmente, por ejemplo, en nuestro país se apostase por la energía solar fotovoltaica y por la eólica, no solo no tendríamos que importar energía de otros países, países con dudoso cumplimiento de los derechos humanos, sino que podríamos ser hasta exportadoras de energía. Y algo está pasando, ¿no?, para que eso no suceda, porque a primera vista suena como muy bien, suena como hasta interesante, incluso para aquellas personas que no tuvieran un interés ético especial. Entonces, parece evidente, con los datos en la mano, que hay intereses detrás. Voy a hacer un recorrido de lo más micro a lo macro de por qué hay una convocatoria clara a hacer una desobediencia energética, antes de pasar, como digo, a los problemas que nos hemos encontrado. Yendo a lo micro, empezamos con la realidad de la pobreza energética. La pobreza energética, como sabéis, es ese apellido que le hemos puesto a una forma específica de pobreza, que es la gente que no tiene un acceso a la energía como podemos tener, que repercute en muchísimas facetas de la vida. No solo no tener luz, sino no tener calefacción en invierno, no tener todos los usos para cocinar, para hacer una vida normalizada. Es como una primera barrera para un tanto muy importante de la población española, que no tienen ese acceso, y luego vamos a ver por qué, que se sobreentiende dentro de una escala lógica de desigualdad. O sea, no se ve como una situación especialmente terrible el que haya un tanto por ciento elevado de población en pobreza energética, sino que sobrevuela un discurso de, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y ahora vamos a avanzar, cuando siga con este recorrido, ¿a qué nos lleva esto? Saltando un poquito más el marco, que a mí es uno de los que más me agobian, de por qué hay un llamamiento claro a desobedecer las leyes energéticas, es la realidad del colapso climático, que es una realidad de la que no se habla tanto como debiera, que empieza a asustarnos, que de repente tenemos primaveras raras, veranos especialmente extraños, pero de repente vemos, no sé si seguisteis la noticia hace menos de un mes, de los científicos alarmados por las temperaturas que había en el Polo Norte. Había puntos en el Polo Norte donde hacía más calor que en zonas de Europa. Esto en plena noche polar ártica. La noche polar ártica son los 6 meses en los que no sale el sol. O sea, en un momento en el que no llevaba 3 meses sin salir el sol, había temperaturas por encima de 0, eran 6 grados lo que había en la noche de 6 meses. Esto excedió todos los cálculos. Sabemos que esto está yendo rápido, pero no se esperaba que fuera a ser tanto. La ola de frío que entró fue esto hay que explicárselo con guiñoles a Donald Trump, que el cambio climático no es que vaya a hacer mucho calor, sino que los climas van cambiando, ¿no? Y que si de repente hace mucho calor en el norte, el frío se desplaza y tenemos olas de frío en zonas en las que no tendría que haber. Hay cálculos que hablan de que bueno, primero, la realidad, por si no todo el mundo está en este discurso, es que ya estamos colapsando. El punto de no retorno se pasó en el año 2012. Ya nunca vamos a tener una realidad climática como la que teníamos antes de 2012. Y estamos en el proceso de colapso. Se habla de que este colapso climático puede llegar en torno al año 2037. 2037 es menos de 20 años. Escenario de colapso climático es el escenario Mad Max, ¿vale? Guerras por el agua, desertización absoluta, migraciones forzosas de millones de personas en busca de recursos, y para eso hay datos que sustentan que esto puede que pase en menos de 20 años. Y de esto no se está hablando tanto como debería hablarse. Es una de las realidades más preocupantes a las que nos enfrentamos. Y una de las causas principales de este colapso climático, ya se habla, para no asustar tampoco, como el colapso no se va a evitar, de por lo menos colapsar mejor, y se está investigando esto. Jorge Richman, si leéis a Jorge Richman, hace reflexiones muy potentes acerca de qué significa esto de colapsar mejor. Él habla de evitar el genocidio masivo de miles de millones de personas en el sur, que cuando esto llegue no van a tener recursos, ¿no? Entonces, colapsar mejor no es que no tengamos tanto calor, no es que sea incómodo, no es que llevemos desde enero con alergia, sino evitar la muerte de miles de millones de personas en muy, muy poquito tiempo. Como digo, nuestro modelo energético es uno de los grandes responsables, una de las grandes causas de este colapso climático. Tanto la contaminación que lanza al medio ambiente
como la huella ecológica que se podría evitar con otro modelo energético que no fuera así de contaminante. Y por último, sigo con este recorrido, empezábamos muy local en la pobreza energética, hemos ido a una cosa muy preocupante, pero ahora yendo al escenario global actual, y de esto se habla muy poco, es la realidad de las personas desplazadas forzosas a causa del modelo energético. Lo que podríamos llamar los refugiados energéticos, que van más allá de los refugiados climáticos. Solo los refugiados climáticos, que aún no está reconocida esa categoría como tal, está calculado por ACNUR que cada año son 25 millones de personas las que se ven obligadas a desplazarse forzosamente a causa del cambio climático. Pero en la reflexión que hacemos en ECO, cuando hablamos de refugiados a causa del modelo energético, incluimos no solo a las personas desplazadas por el cambio climático, sino también todas las personas desplazadas a causa de las guerras para conseguir materias primas energéticas, que son la mayor parte de las guerras en el mundo, luchas por petróleo, luchas por oleoductos, por gaseoductos. Incluimos también los desplazados, comunidades enteras, a causa de la instalación de grandes instrumentos energéticos. Está el caso muy reciente de Berta Cáceres y de la comunidad de Berta Cáceres, asesinada por evitar una represa que iba a hacer desplazar a toda una comunidad. Pues hay grandes represas que también generan desplazamiento, el tercer caso. Y el cuarto, la contaminación debido a accidentes, como pueden ser el de Fukushima, por ejemplo. Y aquí ya no estamos hablando del sur global. Cuando hablamos de refugiados energéticos, no hablamos solo de la gente empobrecida del sur, hablamos de gente de Salamanca que está pasando, que a causa del cambio climático están teniendo que abandonar pueblos y moverse. Estamos hablando de Japón, que no puede ser más primer mundo. O estamos hablando de un pueblo de Alaska, Sismarev. Alaska es Estados Unidos. Sismarev era un pueblo en una isla y ha sido el primer pueblo de la historia que ha tenido que hacer un referéndum para decidir si se trasladaban todo el pueblo al continente con el mismo orden de calles y demás, o si cada uno se buscaba la vida como pudiera, porque estaba subiendo el nivel del mar hasta un punto que la isla estaba quedando desaparecida. En las Maldivas, en las paradisíacas Maldivas, en menos de 10 años está calculado como el punto más alto sobre el nivel del mar es de 10 metros, en 10 años el 80% de su territorio estatal va a estar bajo las aguas. Y ya están en negociaciones con Australia para ver qué hacen, con Nueva Zelanda, perdón, para ver qué hacen con toda esa población, porque en algún sitio hay que meter a esa gente. Esto es una realidad que está pasando ya. Entonces, pobreza energética, por un lado, colapso climático fundamental, por otro, y desplazados forzosos a causa del modelo energético, por otro. Se calcula que para cuando llegue el colapso climático estaremos hablando de cientos de millones de personas desplazándose solo por el clima, sin contar con todo lo demás. ¿A qué voy con esto? Aunque el poder energético es un poder invisible. Es un poder que no tenemos en cuenta como poder, pero es de los más poderosos de la Tierra. Cuando hablamos de poderes, hablamos del poder político, pensamos en el poder económico, pero el poder energético es como una cosa de unas grandes empresas que, bueno, que yo cómo me voy a meter ahí, ¿no? Pero es de los grandes poderes que están transformando el mundo. Y esto va a necesitar de mucha pedagogía, porque este poder a lo que compete es a una cosa que es un bien común. Sin energía no podemos vivir. Y ahí volvemos a la pobreza energética. La pobreza energética no es una cuestión de mala suerte o de es que tiene que haber cierto nivel de desigualdad o de se lo habrán buscado o de tal. No, es un bien común exactamente igual que el agua. En nuestra sociedad sin energía no se puede vivir. Entonces, estamos hablando de un bien común que, por tanto, nos compete a todas y de un poder invisible. Entonces, estamos legitimados a desobedecer, pero, y aquí vengo con las experiencias que hemos tenido, existe un cierto problema con la desobediencia a las leyes energéticas. El problema nos lo encontramos hace en torno a una década, que tanto desde la plataforma por un nuevo modelo energético como desde ECO se planteó hacer claramente desobediencia tal cual a esas leyes, que era instalar instalaciones solares fotovoltaicas no registradas e inyectar esa energía a la red. Y con todo este discurso, que de buenas a primeras pues parece que tiene sentido. Pues sorprendentemente, y a pesar de muchas organizaciones en red y a pesar del trabajo, no funcionó. Y no funcionó porque a la gente le daba miedo
hacer este tipo de desobediencia y hasta generaba un poco de rechazo. Un ¿por qué nos vamos a meter ahí? Y a esto había que buscarle una explicación. ¿Por qué desobedecer unas leyes energéticas que es tan meridianamente claro que nos va la vida en ello? Que no es una cuestión de un estatus mejor de vida, que no es una cuestión de mantener unos derechos adquiridos, que es que nos va la vida en ello. ¿Por qué da miedo? ¿Por qué genera rechazo? Hay una explicación interesante. Volviendo a Vandana Shiva, parece que tiene sentido que, por ejemplo, en el caso de India, cuando de repente entra Monsanto y empieza a quitar las semillas y mete su tipo de semillas, a la gente le han quitado algo que era suyo para darle otra cosa. Y tienen un sentimiento de pertenencia hacia esas semillas. Y por tanto se generan movimientos de resistencia y de desobediencia, porque me has quitado una cosa que tradicionalmente ha sido mía, ha funcionado para mi vida y de repente me la has quitado. ¿Pero qué pasa en España con la energía? Que nadie siente que la energía es suya. Desde hace más de un siglo, desde el final de la Guerra Civil, el modelo energético que ha habido en nuestro país ha sido un modelo oligopólico y desde arriba. La energía nos la daban. Nadie ha producido su propia energía. Nadie ha investigado en producir su propia energía. Era una cosa que nos daban. Entonces, si de repente no nos la dan, o la dan un poco más cara, o tal, pues a saber, porque esto pues es una cosa de otros que nos daban y además existe la percepción, y no es casual, de que además eso es muy complicado. Una semilla, el proceso de una semilla, pues sabemos de dónde salen, podemos investigar cómo se plantan y más o menos con un poco de formación, no quiero quitar un ápice de relevancia a las personas campesinas y a toda su experiencia, que es brutal y ojalá la tuviéramos muchas de las que estamos aquí, pero parece como que es más fácil meterse en esto que meterse en el modelo energético. Ya nos cuesta entender la factura de la luz, la nuestra, y todas las que estamos aquí tenemos factura de la luz y la pagamos y no leemos lo que pone ahí porque a saber qué pone. Entonces, la reflexión que hacíamos es que para hacer esa necesaria desobediencia a las leyes energéticas es imprescindible, para este caso concreto, un proceso de pedagogía previa, un proceso de entender qué es la energía, un proceso de explicar a la gente qué es la energía, un proceso de que entendamos que la energía nos pertenece y es nuestra, para vencer esa ignorancia y ese oscurantismo tan grande que existe en torno a la energía. Ha dicho Eric 3 características de la desobediencia civil fundamentales y yo, por complementarlas, planteábamos, preparando este encuentro y desde nuestras reflexiones, que la desobediencia civil, para ser realmente efectiva, por un lado tiene que ser pública, tiene que ser algo que se da a conocer. La desobediencia civil en el ámbito íntimo y privado está bien, pero parece que no es demasiado transformador. Luego, evidentemente, no tiene que reportar ningún interés de lucro, tiene que ser solidaria, tiene que ser una desobediencia civil solidaria. Y añadimos una que, aunque no es imprescindible, y leyendo a Thoreau es el primer defensor, que incluso una única persona haciendo desobediencia ya es transformadora, pero creemos que en la sociedad interconectada en la que estamos y globalizada se hace muy importante que sea colectiva, que sea cooperativa. Quizás eso fue uno de los errores de cuando se hicieron estos intentos de desobediencia a las leyes energéticas, ¿no? Que no hay una masa social suficiente de personas que hayamos entendido la energía como bien común para que esta desobediencia sea colectiva. Entonces, desde ahí, y ya se van acabando mis minutos, ¿qué hacemos? ¿Qué planteamos? Creemos que, como lo que sí que no podemos hacer frente a los procesos de los que he hablado antes, es quedarnos cruzadas de brazos, estratégicamente lo que sí que se puede hacer y lo que sí que estamos viendo que funciona como herramienta pedagógica por un lado y como desobediencia por otro, es, antes de lanzarnos, me parecía muy interesante, ¿no?, lo que planteaba Eric de no improvisar y de plantear la desobediencia a medio-largo plazo. Entonces, para evitar esa improvisación y que sea una cosa realmente transformadora y a medio-largo plazo, la estrategia que desde hace años estamos empezando a implementar y funciona es comenzar con una desobediencia económica. Actualmente sí que hay formas de desobedecer económicamente y salirse del oligopolio que están cada vez más extendidas. Yo marco 3, por ejemplo,
empezar a pasarnos a las cooperativas energéticas que ya existen, como Som Energía, como Goyener, como tantas otras que están dentro de la economía social y solidaria. Dejar de poner dinero en Iberdrola, en Endesa, en las grandes empresas y pasarnos a estas cooperativas para que cada vez haya más gente, tengan más peso y se vean como una alternativa real. Esto ayuda mucho a hacer pedagogía, porque esto al final sale en la cena de Nochebuena. Pues yo estoy en Som Energía, uy, pero eso no es legal. No, mira, es que esto me va fenomenal, es mucho más limpio, es mejor y pásate. Segunda cosa, y esta es una de las cosas con las que empezó ECOO, las participaciones en plantas solares fotovoltaicas. A lo que nos dedicamos en nuestra empresa de no lucro es a comprar plantas solares que se quedaron en desuso cuando se cambiaron los decretos ley de autoconsumo, y lo que hacemos es que una planta grande que estaba en manos de una única persona, la socializamos entre todas las que quieran. Durante 30 años, por 100 euros, que es, no todas las economías se lo pueden permitir, pero tampoco es como una inversión muy loca para 30 años. ¿Y esto para qué sirve? Para dos cosas. Uno, para volver a poner en funcionamiento plantas por todo el Estado que están en desuso, llevamos ya en torno a 85 plantas, y luego para que una cosa que era de una única persona cada vez esté en más manos. Y ayuda a entender que podemos ser dueñas de la energía y productoras de energía. Entonces, tiene este doble sentido. Y el tercero, y termino con este porque es como muy esperanzador y me voy a pasar 30 segundos de mi tiempo, es una historia que hemos llamado oleada solar, que consiste en fomentar el autoconsumo fotovoltaico, que la gente se ponga paneles solares en su casa, pero desde los principios que hemos dicho, lo chulo, lo interesante de esta campaña es que se plantea de forma colectiva, hacer las instalaciones de 100 en 100. Por dos razones. Una, porque si lo haces de golpe 100, sale mucho más económico que lo haga una única persona, o sea, que tú te pongas tu propia instalación, lo cual facilita que se siga fomentando este modelo. Y por otro lado, porque desde un primer momento relacionas energía con comunidad. No podemos desligar energía, esto no es un tinglado de yo, por eso, por ejemplo, nosotras estamos en contra de las baterías solares, porque eso es que yo me pongo mis paneles, me pongo mi batería y no inyecto nada a la red. Nosotros siempre defendemos que la energía solar se inyecte a la red para que le llegue a todas, para que lo entendamos como algo comunitario. Lo chulo de esta campaña es que en menos de un año, lo lanzamos un poco por ver qué tal, desde una empresa de la economía social y solidaria, esto significa que seguimos criterios de comercio justo, criterios de paridad y de igualdad de géneros, de respeto al medio ambiente y demás. Como hay tan poco interés por parte del oligopolio por fomentar el autoconsumo, solo con un año, una empresita pequeña de lavapiés, que somos 20, y contratan a tipos como yo, o sea que imaginaos el perfil, solo con una empresita así, hemos conseguido que actualmente el 45,2% de las instalaciones registradas en todo el país sean a través de la economía social y solidaria. Esto es profundamente transformador. O sea, no hay una gran empresa que se haya decidido todavía a lanzarse a eso. Entonces, creemos profundamente que empezando con esta desobediencia económica, primero se genera pedagogía, luego demostramos que se genera interés y que es posible y que es el paso previo para ir trabajando en ese medio plazo que, como vemos, tampoco tenemos mucho, se está hablando de 19 años, pero para plantear, antes de que sea demasiado tarde, una desobediencia contundente y necesaria a las leyes energéticas en nuestro país. Y me callo. Muchas gracias.